Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Mateo y soy profesor de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Antes de nada quiero agradecer su presencia aquí en esta sesión número 224 del Ateneo que organiza la Cátedra Sanca de Desarrollo Tecnológico de Aragón. Y quiero resaltar que estamos ante un evento de contrastado prestigio que desde 1996 ha contado con la asistencia de personalidades destacadas como ponentes invitados. Esta actividad cultural es libre, gratuita y les animo a disfrutarla en estos tiempos en los que parece ser que todo tiene que tener un precio. Agradezco a Javier Sánchez, a Rafael Bilbao y a toda la dirección de la escuela su esfuerzo para sostener este Ateneo. Y esta tarde contamos con un tema plenamente actual en el sector de las telecomunicaciones que nos afecta a todos, y puesto que al fin y al cabo es el próximo futuro de Internet. Es IPv6, que es la nueva versión de Internet. Para ello contamos con un experto que nos va a explicar con rigor este futuro, y además me ha prometido que lo vamos a entender, porque Daniel es, además de un experto, un gran comunicador. Daniel Ramírez es ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Sevilla. Desde hace 12 años trabaja en el Grupo Telefónica como experto en redes IP. Durante su trayectoria profesional ha trabajado en múltiples proyectos de redes y comunicaciones para grandes corporaciones. Destaca el diseño de servicios de red privada sobre red IP MPLS, que permite a grandes corporaciones de la banca, la industria o de las administraciones públicas interconectar sedes remotas con sus centros de proceso. Ha trabajado en el desarrollo de acuerdos de interconexión entre operadoras, diseño de centros de procesos de datos, migraciones a tecnologías de voz sobre IP y la integración sobre servicios de redes de nueva generación. Daniel está certificado como experto en redes en el ámbito profesional a través de la prestigiosa certificación de Cisco Certified Internet Network Expert. Además, ha sido galardonado en 2010 con el Premio Bravo por su asesoramiento técnico a entidades financieras. Imparte formación y charlas técnicas dentro del Grupo Telefónica. En estos momentos es uno de los profesores de la Escuela de Excelencia de Telefónica sobre tecnología de redes. Actualmente trabaja asesorando técnicamente a las corporaciones de banca y seguros en el despliegue de nuevas redes de comunicación e integración de servicios de voz y datos. Y ya, sin extenderme más, cedo la palabra a Daniel Ramírez. Bueno, pues lo primero, Javier, muchas gracias. Me voy a permitir que me levante para... Bueno, lo primero... No hay problema. Buenas tardes a todos. De verdad, muchas gracias primero, Javier, por tus palabras. Veo que te has extendido suficiente, sobre todo la trayectoria profesional. Muchas gracias también a la Escuela de Ingenieros por la oportunidad que brinda de compartir pues una visión tecnológica, en este caso, de lo que es un cambio evolutivo importante que va a tener Internet. Y por supuesto, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y desde luego, seguro que una de las cosas que más habrá llamado la atención de esta conferencia es el hecho de que vamos a hablar de Internet. Es decir, si algo tenemos aquí todos en común es que todos somos usuarios de Internet. Internet, desde luego, es sin duda uno de los grandes éxitos, uno de los grandes elementos que ha cambiado nuestra realidad en relativamente poco tiempo. De hecho, en parte, ese gran éxito es lo que ha provocado la necesidad de realizar una evolución tecnológica. En concreto, yo la parte que hoy os quiero contar es la evolución tecnológica de un elemento base de Internet, que es el protocolo de Internet, denominado aquí por sus siglas Internet Protocol. Y ahora lo que estamos es en el momento donde va a ser necesario implantar este nuevo protocolo, que no es realmente un protocolo nuevo. Lo que sí es nuevo es la necesidad de hacer este cambio en la red. Para analizar la necesidad tecnológica de evolucionar esta parte fundamental de Internet, y también en cierta medida para aprender y para entender cuáles han sido los factores claves en la situación que se plantea ahora mismo en Internet,
bajo mi punto de vista creo que es interesante y plantear una visión histórica de cómo ha crecido Internet, para situarnos en qué momento nos encontramos ahora y ver qué factores han sido clave en su crecimiento. Aquí os planteo, y esto es una visión bastante personal de lo que es la cronología de Internet. Si nos retrotraemos a la década de los años 60, que es cuando se puede situar el inicio de Internet, vemos que hay un evento importante. En la década de los 60 se plantea por primera vez la necesidad de hacer una interconexión de las computadoras que en ese momento se estaban distribuyendo por los distintos centros tecnológicos. En la década de los 60, la necesidad de establecer esa interconexión de distintos computadores lleva a la necesidad de plantearse un nuevo modelo de comunicación. Hasta ese momento, el modelo de comunicación que ofrecía las redes de operadores era un modelo de comunicación que estaba orientado principalmente al servicio telefónico. Un modelo que estaba basado en lo que se denomina conmutación de circuitos, basado en establecer un canal permanente para que dos usuarios puedan conversar. Pues bien, ese modelo de conmutación de paquetes, que es el que aparece en este momento, el modelo de conmutación de paquetes es la alternativa que se propone como modelo más adaptado para esa necesidad de interconectar los centros de computación. De hecho, en 1961 es cuando Leonard Kleinrock, en el Massachusetts Information Technology, en su tesis doctoral, dentro de su estudio de investigación, hace una primera propuesta, presenta el modelo de conmutación de paquetes, que establece por primera vez un modelo de cómo sería una red funcionando bajo estos criterios. El gobierno americano, que entiende la necesidad de apostar en investigación sobre este nuevo tipo de tecnología, plantea y financia un proyecto de investigación que le permita generar una nueva red basado en este concepto de conmutación de paquetes. Este es el punto que aparece aquí identificado en la cronología en el año 69, donde empieza a aparece por primera vez la primera conexión de ARPANET, que va a ser la semilla a partir de la cual crezca Internet hasta el día de hoy. En la década de los 60 vemos que aparece una necesidad, la interconexión de distintos sistemas de los distintos sistemas de computación. Se plantea un modelo de conmutación de paquetes. Este crecimiento en la red ARPANET continúa su evolución y crecimiento durante los años 70, y hay un hecho singular que va a determinar en gran medida cómo va a funcionar la red a partir de ese momento. En 1971, un ingeniero, Ray Tomlinson, de una empresa privada, la empresa BBN, desarrolla el primer software de correo electrónico, es decir, aparece por primera vez una aplicación de correo electrónico. Este hecho tendrá singular importancia por el hecho de que a partir de ese momento la mayor parte del tráfico que se va a cursar en la red ARPANET va a ser precisamente tráfico de correo electrónico. De hecho, lo significativo es cómo el desarrollo de una aplicación que permite a los usuarios interaccionar con la red tiene un peso tan importante sobre el crecimiento y la necesidad de estar conectado a ella. Durante la década de los 70 se empieza ya a vislumbrar que es necesario avanzar en definir el modelo de funcionamiento de conmutación de paquetes, y en 1981, entre otros, Vincent Cerf, que es uno de los padres de Internet y que actualmente está trabajando en Google, con lo que ellos llaman evangelizador de redes y tecnologías, con esos nombres tan llamativos que tienen en la empresa estadounidense, el evangelizador. Pues en 1981 estaba trabajando como investigador y es de los que participa en la definición de IPv4. IPv4 es Internet Protocol, es el protocolo que va a determinar el funcionamiento básico dentro de la comunicación de Internet. Estamos hablando de que en 1981 se define IPv4, que es el protocolo que a día de hoy todos usamos en nuestras conexiones domésticas, en las conexiones corporativas, y teniendo en cuenta el ritmo de cambio, teniendo en cuenta
el ritmo con el que cambian cualquier cosa dentro del sector tecnológico, de las comunicaciones y de la tecnología de información, es realmente relevante que todavía estemos empleando precisamente la misma norma que se definió en 1981. Otro hito significativo por lo que supone de facilitar el uso de la red de datos a los usuarios fue la aparición, o la definición mejor dicho, del sistema de resolución de dominios, del DNS. La aportación que tiene el DNS sobre la usabilidad de Internet está en el hecho de que facilita a los usuarios el acceso a los recursos que nos ofrece Internet, evitando tener que conocer en concreto la dirección concreta donde se halla el recurso y pudiendo referenciarlos por nombre. Es decir, igual que el email tiene una acción directa sobre los usuarios, la aparición del DNS tiene un efecto similar, es decir, facilita lo que es el acceso del volumen de información que en ese momento ya estaba manejando ARPANET como red de comunicación dentro sobre todo del ámbito científico, dentro de la interconexión sobre todo de centros universitarios. Ya nos vamos acercando y en la década de los 90 es la década donde realmente donde comienza la explosión de Internet. En esta década, al comienzo de esta década, la proporción de población mundial que es usuaria, que tiene acceso a Internet, es relativamente baja, aunque este porcentaje sobre la población mundial es un número significativo, pero estamos hablando que el 0,05% en ese momento, en 1990, está conectado a lo que en ese momento eran las redes previas que darían lugar a Internet. Durante esta década se produce un crecimiento espectacular de lo que son el número de conexiones. Entre otras cosas, todo esto viene influenciado porque se da otro paso más en aportar a Internet valor para los usuarios. Aquí en concreto, en 1991, un investigador, un ingeniero británico, que de hecho salió hace poco en las Olimpiadas, en la inauguración de las Olimpiadas de Londres del pasado año, es decir, este año y el pasado año, se le homenajeó porque es el precursor de la web, del World Wide Web. Es decir, ¿qué nos aporta Tim Berners-Lee, que es como se llamaba el ingeniero británico? Lo que aporta es enlazar la documentación, enlazar la información, mejor dicho. Hasta este momento, Internet, ARPANET, en ese momento ya se podía hablar de que existía Internet como tal, era un conjunto de nodos donde cada nodo, cada centro universitario tenía su propia información, cada nodo estaba disgregado, y lo que aporta es la necesidad de vincular, de relacionar toda esa información. Y para ello, su propuesta, él propone establecer un sistema de información que facilite la referencia o la inclusión de enlaces intervínculos. Y no solamente eso, sino que Tim Berners-Lee implementa el primer servidor web. Y no solo el primer servidor web, sino también el primer navegador. Con lo cual, el paso sustancial que aparece en 1991 es que nos ofrece, es el momento en el cual permite abrir una puerta a lo que es toda la información global de Internet a través de un sistema de navegación que nos va a permitir ir a acceder a la información que vaya a estar a partir de ese momento enlazada. Eso tendrá una repercusión tan relevante como el hecho de que a este momento el principal uso que tenía, el principal tipo de tráfico que se cursaba en Internet y en las redes precursoras era el tráfico de correo electrónico, tráfico procedente de los grupos de noticias de los foros especializados que en ese momento había, Usenet específicamente. A partir de este momento, a partir de que aparece el sistema de servidores web y por lo tanto la posibilidad de a través de un navegador consultar la información relacional, a partir de este momento este proceso cambia y el mayor volumen de información que va a manejar Internet es precisamente, como ocurre de hecho a día de hoy, información sobre navegación y sobre información HTML. En 1990 este es un hecho sustancial y durante este año, durante esta década, se produce un crecimiento de usuarios de Internet hasta llegar a finales de esta década a un 6,7%.
Este crecimiento, que hace referencia al porcentaje de usuarios que hay con conexión a Internet sobre la población mundial, eleva el número de usuarios de Internet a 413 millones de personas. Es decir, pocas cosas, pocos servicios, realmente pocos servicios, pocas tecnologías acaban teniendo un ámbito y una cobertura de este calibre, especialmente a principios en el año 2000. Otro hecho relevante y que un poco es importante como factor, como por el peso que tiene dentro de lo que es Internet, es que en el año 98, en 1998, se funda Google. Google va a ser una de las empresas privadas que mejor va a entender el concepto y el uso que todos nosotros como usuarios damos a la red. Pero fijaos que poco después, y esto yo lo sufrí porque yo nací profesionalmente en 1999, me incorporé a Telefónica Data, que era la filial del grupo Telefónica, para dar servicio a grandes corporaciones. En el año 2000 se produce la crisis de la .com. Ese año, a pesar de haber un crecimiento exponencial de usuarios, se produce esta crisis que supone la quiebra de muchas empresas tecnológicas que habían apostado por empezar a ofrecer servicios de distinto tipo sobre Internet, pero que en muy poco tiempo ven que hay un flujo de financiación muy grande que se traduce sin duda en muchos servicios gratuitos a los usuarios, pero en ese momento no se ve de qué manera se puede traducir ese número de usuarios a un valor económico. Esa duda, esa incertidumbre en ese momento hace que empresas que en poco tiempo han tenido acceso a una financiación muy alta, a una capacidad de capitalización muy alta, en poco tiempo se vea sin ese apoyo financiero y tengan que quebrar, produciéndose una bajada de empresas tecnológicas, lo cual no impide para que en la primera década del siglo XXI, la que hace poco terminamos, se siga produciendo un aumento exponencial de usuarios que se conectan a Internet, hasta crecer en esta última década hasta casi un 30%. Fijaos el volumen de usuarios que estamos hablando. Estamos hablando de 2.035 millones de usuarios, de personas que se conectan a Internet, es decir, un 30% de la población mundial. O sea, fijaos aquellos que el volumen de negocio o la importancia que tiene tener una presencia en Internet, porque estamos hablando que es una ventana que trasciende países, trasciende continentes y con una visibilidad tremenda. Bueno, pues durante esta última década se ha producido una evolución en el uso de Internet también. Es decir, se ha pasado de compartir información o acceder a información de distinto tipo, tecnológica, de ocio, a dar el paso hacia relacionarnos a través de Internet. Y en ese perfil entran las empresas de Facebook y Twitter, cuyas fundaciones en el 2004 y en el 2006. Es decir, en 2004 y 2006 aparece un nuevo tipo de servicio relacionado con relacionarnos a través de Internet. Era algo que poca gente le veía que iba a tener recorrido, pero los números hablan por sí mismos. Luego lo comentaremos un poco los números. Yo aquí señalaba que en el 2008 se produce otro factor importante, que es el aterrizaje del terminal, del smartphone iPhone de Apple. Este hecho, la aparición de un terminal específico, un terminal con unas capacidades que facilitaban mucho el uso y la navegación a los usuarios, tiene el efecto de que va a ser el multiplicador, el dinamizador de lo que se llama la banda ancha móvil. El tráfico de las conexiones móviles, es decir, las redes de datos, las redes de los operadores como Telefónica, estaban ya preparadas hace tiempo para la banda ancha móvil, pero no se encontraba lo que se llamaba la killer application, es decir, aquella aplicación, aquel servicio que generase el crecimiento esperado.
Y realmente es la aparición de estos nuevos terminales, estos nuevos dispositivos, los smartphones liderados por el iPhone de Apple, lo que provoca que a partir de 2008 el tráfico de banda ancha móvil se dispare. Y de hecho eso provoca que a la hora de analizar cuál es el crecimiento de Internet haya que tener en cuenta ya no solamente el número de usuarios, sino que cada usuario presenta otros dispositivos adicionales para conectarse a Internet. Es decir, no solamente crecemos en número de usuarios, sino también crecemos en manera de conectarnos y también en servicios que se ofrecen. En esta cronología que os planteaba de Internet, se ve, creo que sea la hora, tampoco quiero extenderme en exceso, vemos que hemos hecho referencia a eventos y aspectos que principalmente se han desarrollado en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, la realidad es que ha llevado el liderazgo en Internet en los últimos años. En los últimos años, mejor dicho, desde el principio. El futuro ya se verá qué nos depara. Es posible que aparezcan nuevos players, nuevos actores, pero esto comparándolo con qué ha pasado durante este tiempo en España. Bueno, pues en España, en España hemos ido creciendo al modelo europeo, que no es lo mismo que el modelo americano. De hecho, poca gente, yo hasta hace poco tampoco lo conocía, la primera central pública de conmutación de datos se instala en Madrid, mundial. Se instala en la madrileña central de Velázquez en 1971. Se instala en 1971 porque un grupo de ingenieros de Telefónica viaja a Estados Unidos porque existe un proyecto de una entidad financiera que quiere dar servicios de teleproceso. Y en 1971 se instala la primera central de conmutación pública, porque ARPANET era un entorno privado para interconexión del ámbito científico, y se hace bajo el modelo de conmutación de paquetes, pero con una serie de protocolos propietarios de Telefónica, desarrollados por los propios ingenieros de Telefónica. En España, otro hecho significativo es que en 1985 nace la red CyberPack, que es una red de conmutación de paquetes, pero basada en la tecnología X25. Es decir, en Europa vamos por el modelo OSI, esperando que sea el ITU el que acabe definiendo las normas en las cuales se van a mover las redes de datos en el futuro. Pero la fuerza de los hechos acaba imponiendo que las redes IP, esa red IP que es Internet, que ha ido creciendo poco a poco, es la que realmente tiene más aplicaciones, tiene más usos directos, y la fuerza de los hechos hace que se acabe imponiendo. De hecho, en 1995 Telefónica lanza Infovía, que a través de acceso mediante modem, mediante la RTB, permite el acceso ya a la red IP. Y otro hecho significativo es la incorporación en 1999 de la tecnología DSL. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual se da el paso hacia la banda ancha. Esta tecnología permite dar el paso hacia la banda ancha y permite que servicios que sin banda ancha eran imposibles empiecen a tener sentido. ¿Cuál es la situación que hace necesaria evolucionar Internet? Pues en 2012, es decir, este año, se ha alcanzado ya los 2.405 millones de usuarios. Facebook declara que tiene 584 millones de usuarios activos, es decir, no cuentas registradas, sino usuarios que presentan actividad. En 2012, la tienda virtual que Apple tiene para bajarse aplicaciones para los smartphones ha alcanzado durante el 2012 las 20.000 millones de descargas. Es decir, estamos hablando de números tremendos que muestran que hay un crecimiento y un negocio tremendo en el propio Internet, en los servicios que se apoyan en Internet y, por supuesto, en este caso también en los dispositivos móviles y su interconexión. Y desde luego, la tecnología, cuando ha estado al servicio del usuario, es cuando ha dado un salto en cuanto a crecimiento, desde luego sin precedentes. Pero ese crecimiento tiene un punto de ruptura, que es que en febrero de 2011, es decir, hace casi ya 2 años, el organismo internacional que se encarga
de asignar las direcciones IP públicas, anuncia que ya no tiene disponible más direccionamiento público de IPv4. Es decir, estamos en un momento donde el crecimiento es de este volumen de millones de usuarios y en 2011 se indica que ya no hay más direcciones. Esto no significa que ya a partir de hoy no se puede dar ninguna conexión nueva. Esto lo que significa es que el organismo principal ya no tiene más, pero los operadores y los distintos organismos regionales todavía acumulan algunas asignaciones pendientes de entregar. Pero lo que nos está indicando es que esto fuerza, si se quiere tener continuidad en el negocio, a derivar, a hacer un cambio, a implantar una nueva tecnología, que es la tecnología que vamos a hablar hoy de IPv6. Simplemente porque está relacionado con IPv6. El funcionamiento base de Internet, que es la conmutación de paquetes, la clave en el modelo de funcionamiento, una de las claves del modelo de funcionamiento del Internet Protocol, es que toda la información, como hemos dicho, se va a dividir, la información se trocea en paquetes y cada paquete va a ser tratado de manera independiente. Y para ser tratado de manera independiente debe disponer de una dirección que le permita identificar cuál es su origen y cuál es su destino. Este recurso, que es la dirección, es lo que se ha agotado. Es decir, ya no hay más direcciones para conectar nuevos hosts, no hay más direcciones. Se ha agotado el primer nivel de asignación de direccionamiento. Esta diapositiva animada lo que nos muestra es el funcionamiento básico de IP como conmutación de paquetes de manera individual. Es decir, cada paquete va a seguir un camino a lo largo de la red y luego va a ser un protocolo que se hable entre los dos terminales extremos, el protocolo de nivel de transporte, el que se encargue de reordenar esta información para acabar haciendo la entrega de toda la información al host remoto. Este modelo de funcionamiento, donde Internet Protocol divide la información en paquetes y cada paquete es enviado de manera independiente, aparte de este factor, como protocolo de nivel de red que es, permite, IP puede ser transportado por cualquier medio o enlace. De hecho, lo que nos encontramos en las redes es que tenemos distintos tipos de tecnología y aquí aparece el punto humorístico de que existe incluso un protocolo IP sobre paloma mensajera. Es decir, IP se puede adaptar a cualquier medio de transporte independientemente del cual sea, como protocolo de nivel de red que es. Esto ha hecho que IP haya crecido y al no imponer ninguna restricción sobre el medio de transmisión se haya ido adaptando y haya estado presente siempre durante todo el ciclo tecnológico. Un elemento fundamental de Internet y del protocolo, y que aparece en el protocolo Internet Protocol, es la dirección IP. Esa dirección IP es necesario una coordinación para que haya para establecer un funcionamiento coordinado de manera global. Es decir, debe haber un ente que asigne las direcciones para evitar que dos usuarios en el Internet público tengan la misma dirección. Esto lo hace el organismo, el consorcio IANA. De hecho, el flujo de asignación de direcciones sigue esta estructura jerárquica, donde el IANA, que es el Internet Assigned Number Authority, realiza una asignación a los distintos RID, que son los organismos regionales realmente que tienen ámbito continental, hace una asignación de direccionamiento, de grupo de direccionamiento a estos organismos continentales, que luego se encargan de asignarlas a los distintos operadores que están registrados y que tienen el papel de LIR, de Local Internet Register. Posteriormente, los operadores, caso de Telefónica, hace la asignación de direccionamiento público a sus usuarios finales y también a otras empresas que venden el servicio de conexión a Internet. Son lo que se llama Internet Service Provider, o por ejemplo, los operadores móviles virtuales son también otros clientes que van a recibir direccionamiento pues, de aquel operador que está registrado como Local Internet Register. Lo que se ha agotado precisamente es este primer nivel de asignación, es decir, a nivel IANA, el Internet Assignment Number Authority,
ha ido asignando desde su creación las direcciones públicas siguiendo este patrón. Y en 2011 se ha cumplido que ya no tiene más rangos, grupos de direcciones asignables a los organismos regionales. Por su parte, los organismos regionales, el que más acumula es ARIN, que es el organismo regional de asignación de direccionamiento en Norteamérica, reflejando el peso que ha tenido en Norteamérica en el desarrollo de Internet. Le sigue especialmente Asia-Pacífico, y esto especialmente ha crecido en los últimos 4 años, correspondiéndose con el crecimiento de las como potencias emergentes en tecnología de la información de India, Japón, Corea y China. Es decir, India, Japón, Corea y China, estos 4 países han provocado que la asignación de direccionamiento al entorno de Asia-Pacífico supere al entorno europeo. De hecho, eso ha sido una de las claves que ha acelerado en los últimos años la asignación el agotamiento de direccionamiento por parte del IANO. ¿En Europa en qué situación estamos? En Europa el RIPE, el organismo regional, estima que durante este año agote ya, asigne las últimas direcciones que tiene disponibles a los operadores europeos. Por lo tanto, los operadores europeos, a partir de este año, van a tener que forzosamente adoptar una nueva tecnología que le permite dar continuidad al negocio. Pero no solamente es que haya un crecimiento exponencial de usuarios, y no solamente es que aparezcan nuevos dispositivos para conectar a los usuarios, como es el caso de los smartphones. Es que realmente, seguramente si esta charla la damos dentro de 2 o 3 años, las cosas habrán cambiado. Igual que yo miro hacia atrás y digo, ¿cómo ha cambiado desde que en 99 me ofrecieron entrar en Telefónica Data? ¿Cómo ha cambiado la tecnología? Que antes, pues el módem A56K era una conexión potente y estaba incluso contento de que funcionase correctamente la conexión por módem, y ahora, en mi caso, pues dispones o de VDSL o de fibra directa hasta el hogar. Igual que ha cambiado mucho en estos últimos años lo que es las conexiones y los servicios, el futuro que nos espera es todo conectado. Va a haber un crecimiento que esté basado en que cualquier tipo de dispositivo va a tener una conexión a la red, y en función de esa conexión a la red sea capaz de enviar datos y nosotros, los usuarios, los proveedores de servicios, podamos actuar sobre él, lo que es sensor and act, es decir, mido y actúo. De hecho, se prevé, existe una iniciativa europea para que cada coche a partir de 2015, es decir, 2015 estamos hablando en el plazo de 2 años, implemente una conexión móvil que le permita tanto hacer llamadas de emergencia como enviar datos en caso de accidente. Es decir, estamos hablando que el crecimiento de lo que se llama el Internet de las Cosas va a tener ese volumen de crecimiento, pero no solamente esto se queda en el entorno de los vehículos, en el entorno del transporte. El despliegue de sensores que interaccionan y que transfieren su información a la red. En el ámbito del consumo doméstico se espera y está previsto, y hay una normativa vinculada donde se espera que seamos capaces de poder controlar y conocer en tiempo real el consumo, pues, de agua, electricidad, gas, energía, y extender también esta interconectividad hasta los sistemas los sistemas sanitarios. Más allá de lo que yo sea capaz de explicar, realmente yo creo que se puede ver cuál va a ser el siguiente paso evolutivo que vamos a tener tecnológicamente de aquí a 3 o 4 años. O sea, imaginaos aquí el negocio que hay, o sea, el negocio y los nuevos servicios a los ciudadanos que se pueden plantear. O sea, en cuanto somos capaces de recibir información de cualquier tipo de dispositivos, podemos actuar sobre ellos, establecer políticas, ser capaces de optimizar el consumo, ofrecer perfiles más personalizados de cualquier tipo de uso. Bueno, pues dentro del futuro todo conectado están lo que seguro que si leéis cualquier tipo de charla tecnológica aparece como llamado como M2M, es decir, Machine to Machine, es decir, comunicaciones entre dispositivos. De Internet of Things, hace referencia a la conexión de cualquier dispositivo a Internet.
las Smart Cities, que ahora también están tan de moda. Pues la Smart City lo que supone es la necesidad de cualquier tipo de dispositivo tenga una conexión en la red para establecer una interacción con él. Como comentaba, esto no es futuro a muchos años vista. En el 2015 se espera que haya una conexión, hay una directiva europea para incorporar una conexión móvil a cada vehículo. Por otro lado, la Unión Europea, como ejemplos que ya no son específicos de una empresa, así que la mayoría de empresas está ya creando sus propias divisiones de machine to machine, Telefónica es una de ellas, para ofrecer estos servicios, pero incluso a nivel europeo se está intentando establecer un marco normativo y un marco de estandarización que facilite el desarrollo de servicios dentro del modelo de conexión de dispositivos a la red e interacción con ellos. Y de hecho, IPv6 se está trabajando para ampliar la conexión de usuarios, si para ser capaz de conectar más dispositivos era necesario ir a por un nuevo protocolo. Imaginaos si esto se amplía no solamente con usuarios, sino con cualquier tipo de dispositivo. La necesidad de IPv6 es una necesidad básica. Y de hecho, aquí aparece, este es el nombre que recibe la recomendación de la norma que intenta implementar Internet Protocol versión 6 sobre dispositivos de baja potencia. Sería equivalente a plantearse incorporar IPv6 a sensores, a cualquier tipo de elemento. Si no lo he sabido transmitir, yo creo que esta ecuación es bastante sencilla. O sea, el crecimiento de Internet más la conexión de cualquier tipo de dispositivo hace que sea necesario adoptar IPv6 en la red de comunicaciones. Pero realmente, ¿qué es IPv6? Que IPv6 define el funcionamiento de la red a nivel IP, y esta nueva versión aporta una serie de funcionalidades adicionales. Una de ellas, la más elemental, es muchísimo más direccionamiento, y eso tendrá su impacto. Facilita la autoconfiguración, aumenta la capacidad de dar calidad de servicio en la red, facilita la movilidad, es decir, poder ofrecer servicio a un usuario que con su portátil se está moviendo, no ya moviendo dentro de un mismo edificio, sino estamos hablando de moviéndose, pues por ejemplo hay algunos ensayos para dar servicio de movilidad pues en trenes de alta velocidad. O sea, ser capaz de estar recibiendo un streaming de vídeo durante todo el recorrido en base a disponer de movilidad en el entorno IP. Y en principio está planteado para ser más eficiente. Todas estas son las aportaciones de una manera práctica de IPv6. Si vemos cuánto más direccionamiento, qué capacidad para incorporar nuevos usuarios y nuevos dispositivos plantea IPv6, bueno, pues IPv6 nos permite crecer hasta... IPv6 define direcciones de 128 bits. Estas direcciones 128 bits dan un campo de direccionamiento de este orden de magnitud. Yo no me atrevo a leer este número. Comparado con la situación actual de Internet, que es direccionamiento de 32 bits, ya se puede percibir por esta dispositiva que hay realmente un cambio de magnitud significativo. Pero para poder verlo de una manera concreta, si lo comparamos, si hacemos una comparación de qué capacidad de direccionamiento tenemos por superficie, en el caso de IPv6 del nuevo protocolo, somos capaces de dar 667.089 billones de direcciones por milímetro cuadrado. Es decir, equivaldría a un infinito tecnológico. Comparativamente, IPv4 tiene una capacidad de direccionamiento de 8,4 direcciones por kilómetro cuadrado. Es decir, estamos hablando que dar el paso hacia IPv6 permite plantearse como una realidad el Internet de las cosas. Uno de los cambios que percibirán los usuarios, bueno, lo percibirán de manera relativa, pero usuarios, operadores de comunicación, será un cambio en la notación del direccionamiento. A día de hoy, aunque no estemos en el mundo telemático, cualquier usuario tiene que manejar una dirección IP, bien sea para llamar al servicio técnico o bien para cualquier tipo de necesidad. En el fondo, la comunicación se basa en que cada dispositivo tenga una dirección IP. Actualmente, las direcciones IP
pues aparece, hay una notación decimal donde para cada byte se da un número decimal que acaba representando los 32 bits que es una dirección IP. Como se nos van a presentar las direcciones de IPv6, es en notación hexadecimal. Esto puede parecer complicado en un primer vistazo. O sea, el hexadecimal ya por sí no parece muy amigable, pero realmente tiene todo su sentido. De hecho, las representaciones de direcciones IPv6 se van a agrupar, y por eso aparece en cada grupo, está separado por 2 puntos, en grupos de 16 bits que están compuestos por 4 dígitos hexadecimales, por 4 caracteres hexadecimales. Entonces, de tal manera que 8 grupos de 16 bits da el volumen de 128 bits, que es el que se necesita para bidireccional. ¿Qué lecciones prácticas se puede aprender de aquí? La importancia de tener activo un servicio de resolución de nombres, de tal manera que los usuarios sigan pudiendo acceder a los servicios a través del nombre que lo identifica. Por ejemplo, la Universidad de Zaragoza, pues www.unizar.es. Y sea él el que se encargue de asociar ese nombre a una dirección que en este caso sería de IPv6. Pero esto no es lo que necesitáis ahora mismo todos, un café. No. Esto es una dirección IPv6. Esto es una dirección IPv6. Esto es una dirección IPv6. Son dígitos hexadecimales donde se ha aplicado la simplificación, una simplificación que está, la simplificación que viene definida, que es la capacidad de representar mediante 2 puntos consecutivos todos los grupos de 16 bits que están completamente que están a cero, ¿vale? Por otro lado, hay otra simplificación en la notación, que es que aquellos ceros no representativos también se puede prescindir de ellos para hacer una simplificación de la notación. Con este ejemplo, lo que sobre todo quiero plantear es que el hecho de tener más posibilidades no equivale directamente a que tenga que ser más complejo. Que haya más posibilidades lo que nos permite, en cierta medida, es poder relacionar el direccionamiento de las redes con la estructura organizativa a la cual están dando servicio. De hecho, yo he dado cursos, como comentaba Javier al inicio, dentro de Telefónica, de cómo desplegar IPv6 y qué políticas de direccionamiento hay que emplear. Y una cosa importante es ser capaz de trasladar la estructura organizativa al direccionamiento de tal manera que los datos hexadecimales empiecen a tener un sentido para aquellas personas que lo manejan. En concreto, aquí para esta charla os planteaba el ejemplo del caso del direccionamiento dentro de una universidad, dentro de la universidad. El direccionamiento IPv6 van a ser siempre 128 bits, pero yo le puedo dar cierto significado a ciertos dígitos, a esos dígitos hexadecimales. Por ejemplo, puedo reservar un dígito hexadecimal para representar a la universidad. Yo en el futuro me puedo fusionar con una segunda universidad y lo tengo en cuenta de tal manera que un dígito me representa a la universidad. Dentro de la universidad voy a tener una serie de campus y para identificar un servicio, una conexión que esté en un campo determinado, pues puedo asociarle también, puedo definir un dígito hexadecimal para identificar el campus. De la misma manera, 2 dígitos para identificar un edificio y 4 dígitos hexadecimales para identificar un departamento. ¿Qué capacidad nos da IPv6? Pues IPv6 nos da que si tenemos una planificación correcta del direccionamiento, nos permite identificar que esto, que es una dirección IPv6, saber rápidamente a qué recurso nos estamos refiriendo. Esta dirección, en base a ese criterio, se puede identificar como una dirección perteneciente a la Universidad de Zaragoza, ubicado a un equipo que está dentro del campus Río Ebro, en este ejemplo, pues al edificio del frente, el que está cercano al Ada Byron, al departamento de informática, y encima uso una nomenclatura porque ahora mismo cambia la filosofía con IPv6. En IPv6 no hay que estar ahorrando direccionamiento, como ocurría en IPv4. Uno de los objetivos de los diseños de redes y de la planificación era intentar optimizar el uso de direccionamiento. Aquí eso cambia por completo y pasa de intentar ahorrar direcciones a que las direcciones tengan una relación con su uso dentro de la red en la que están formando parte.
De hecho, esto directamente el administrador de la red lo podría identificar como el servidor web que está dentro del departamento de informática. Una breve referencia sobre los tipos de direccionamiento. IPv6 nos plantea que nos crea nuevas direcciones para ofrecer distintos tipos de servicios. Hay direcciones que, como ocurre ahora, están asociadas a un solo nodo y cualquier tráfico dirigido a esa dirección IPv6 se entrega exclusivamente a ese nodo, a su usuario. Hay tráfico de IPv6 que está asociado a un grupo y cualquier tráfico direccionado a esa dirección de multicast se entrega a todos los miembros del grupo. Este, por ejemplo, es el caso de aquellos usuarios que tengáis Imagenio. Cuando alguien se suscribe a un partido, todos los usuarios de Imagenio que se suscriben a ver un partido, pues forman parte de un grupo de multicast al cual se le entrega la emisión. Es decir, desde los servidores de streaming de Telefónica, pues se entrega tráfico a una dirección de multicast a lo cual los distintos usuarios se suscriben para que ese tráfico se le entregue. Pero aparece en IPv6 un nuevo tipo de direccionamiento que hasta ahora no estaba en IPv4, que es el direccionamiento que aquí se denomina Anycast. Es decir, va a ser un tipo de dirección que va a estar asociado a más de un nodo, pero que el tráfico dirigido a una dirección de este tipo solo se entrega a uno de los nodos. ¿Qué objetivo persigue esto? Pues persigue que cuando un usuario se conecte, se le dé exclusivamente una dirección referente a un recurso y sea atendido por el nodo que ofrezca ese recurso más próximo. Por ejemplo, cuando nos conectamos a Internet, cualquier usuario tiene que recibir cuál va a ser el servidor de nombre, de dominio, al cual va a tener que consultar para hacer la traducción entre un nombre y una dirección IP. Pues ahora, en vez de dar una lista de distintos servidores, se puede dar un único dirección de un servidor y cuando el usuario haga una consulta le va a atender a aquel nodo, aquel servidor que esté más cercano al usuario. Ese tipo de direccionamientos aparecen para dar servicios de alta disponibilidad, se implementa en IPv6. Y si después de esta charla alguien tiene interés en activar IPv6, porque todos los ordenadores que están a día de hoy, la mayoría de sistemas operativos actuales, Windows 7, todas las versiones de Linux, las últimas versiones del sistema operativo de Apple, de los Mac, están preparadas para soportar IPv6. Entonces, cuando se activa por primera vez IPv6, se ve que aparecen directamente unas direcciones muy poco amigables que empiezan por estos dígitos hexadecimales, F80. Estas son un tipo de direcciones especiales que aparecen en IPv6 que se llaman direcciones locales. Las direcciones locales están para que, aunque no tenga todavía una dirección pública, pueda comunicarme dentro de la red. Es decir, si alguien va a las opciones de su sistema operativo y activa IPv6, va a ver que le van a aparecer estas direcciones para poder interaccionar antes ni siquiera de tener una dirección pública. Las grandes corporaciones se conectan a través de redes privadas. Pues igual que hay redes privadas en IPv4, hay un rango para direccionar redes privadas dentro de IPv6. Es decir, son rangos que está aceptado que no se van a propagar por Internet. Y por lo tanto, a quien se le asigne va a quedar en ese momento aislado de Internet, para montar redes privadas sobre IPv6. Y luego está el resto, que son direcciones públicas. De hecho, tanto en este ejemplo como en cualquier consulta de IPv6 que veáis, se verá que todas las direcciones públicas de IPv6 empiezan por el rango, o pueden empezar o por el dígito hexadecimal 2 o por el dígito hexadecimal 3. Todas. ¿Por qué? Porque a día de hoy el único rango que ha abierto el organismo internacional que asigna de direcciones es este rango que hay aquí. El resto está reservado y conforme se vaya agotando lo va a ir abriendo. El rango que aparece aquí, que no sé si veis la última fila, que es el 2000/3, donde este /3 indica que de los 128 bits que hay, los 3 primeros son los que quedan fijos. Estos 3 primeros son los que, a partir de los cuales se puede ir asignando direcciones para direccionamiento público de IPv6. De hecho, en el ejemplo que aparece aquí, el rango 2A02900 es un rango público de Telefónica que ha sido asignada por RIPE como operador dado de alta para ofrecer servicios de direccionamiento público IPv6. Pero otra de las funcionalidades que va a aportar IPv6 es la autoconfiguración. Es decir, en cuanto yo conecte
un portátil que tenga activado IPv6, automáticamente, si hay algún nodo en la red, algún router, algún equipo de comunicaciones activado en IPv6, va a poder funcionar y va a poder tener una dirección IPv6 pública. No va a haber que hacer nada. Automáticamente el dispositivo se conecta, genera una petición, esa petición se le informa de a qué rango, en qué red pública se encuentra, y él automáticamente es capaz de calcular una dirección IPv6 uniendo el rango de dirección pública que le han informado con un identificador propio, un identificador propio que calcula a partir de su dirección MAC. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto va a tener impacto sobre todo en temas de seguridad. Si no se activa el IPv6 de una manera controlada, el sistema de autoconfiguración va a ser capaz de poner en funcionamiento cualquier equipo, con lo cual hay que tener en cuenta este funcionamiento de autoconfiguración de plug and play que tiene IPv6 a la hora de controlar el despliegue de IPv6. Y no solo eso, sino que aquí hay todos los que trabajan en el tema de red de datos conoce que un aspecto importante es definir cuáles son los rangos, cuál es el rango que puedo asignar a una red de área local. Bueno, por el funcionamiento de autoconfiguración, donde hay 64 bits que es capaz de calcularlos internamente un terminal, nos deja solamente libre 64 para definir las redes. Es decir, el tamaño de red de LAN más pequeño que va a ser, que debe definirse en IPv6 es un rango de 64 bits. Es decir, este /64 nos indica que los administradores de red van a poder fijar de los 128 solamente 64, porque los otros 64 los va a poder calcular automáticamente por autoconfiguración el equipo. Es decir, en una red de área local vamos a tener más capacidad de direccionamiento de lo que hay a día de hoy en Internet. Es decir, porque en Internet a día de hoy tenemos 32 bits disponibles y en cualquier red de área local va a haber hasta 64. Esto, a quien viene de las redes tradicionales de IPv4 le parece un sacrilegio, pero es que el volumen de direccionamiento es tan alto que prima siempre el tener unos rangos que faciliten el funcionamiento a que se optimice el uso del direccionamiento de IPv6. Hay otro factor que aporta IPv6, que es una mayor capacidad a la hora de distribuir el tráfico. Esto sobre todo dentro del entorno de clientes que aplican cifrado es importante. El cifrado es obligatorio por la LOPD cuando se están transmitiendo datos de carácter, por ejemplo, datos en el entorno de aseguradoras, va a ser, por el tipo de datos que se manejan, va a ser necesario aplicar cifrado como mecanismo adicional de seguridad. ¿Qué problema tiene el cifrado? El problema que tiene a día de hoy el cifrado es que si yo tengo un centro de proceso de datos con varias conexiones a red, pues a día de hoy, si no aplico cifrado, soy capaz de repartir el tráfico por los distintos enlaces, cumpliendo la condición de que por cada enlace voy a enviar el tráfico de una determinada aplicación. En este ejemplo aquí se plantea que desde un CPD, desde un centro de proceso, se envía tráfico de correo, tráfico de navegación y, por ejemplo, tráfico de videoconferencia. Pues si no hay cifrado, tengo capacidad de usar simultáneamente los tres enlaces y, por otro lado, hacer un envío ordenado del tráfico. A día de hoy, si se aplica cifrado, el cifrado oculta la información de qué tipo de aplicación estoy usando y se restringe la capacidad de distribuir ese tráfico, lo cual, teniendo en cuenta que cada enlace es dinero y el hecho de no tenerlo en uso supone realmente pues, una falta de rentabilidad para estas conexiones, una de las cosas que nos aporta IPv6 es la capacidad de poder distribuir el tráfico, porque dentro de la estructura y el tratamiento que define IPv6 incluye una etiqueta asociada al flujo, de tal manera que una aplicación es capaz de encriptar la información y si le da siempre el mismo valor a la etiqueta de flujo, que este va a ser un valor aleatorio, pero siempre el mismo, este equipo va a ser capaz de distribuir el tráfico cifrado, pero respetando que por cada enlace vaya un tipo de aplicación. Es decir, vamos a poder distribuir el tráfico sin provocar un desordenamiento de paquetes. Esto, en determinados entornos empresariales, es importante. Otro aspecto que aporta IPv6, movilidad. A día de hoy, un servicio que aparece, una situación que se da a nivel IP, es que un usuario está en una determinada zona de cobertura
y es atendido por un determinado nodo. Si en ese momento hay una conexión con un servidor, este servidor va a dirigir todo el tráfico en función de la ubicación original del usuario. Si este usuario se mueve a otra zona, si no hay movilidad, la conexión se perdería, si no existe otro mecanismo que lo compense. ¿Qué va a pasar en IPv6? Pues en IPv6 va a pasar que cuando se produzca la movilidad, va a haber una capacidad de aportar movilidad mejorada. Luego ahora veremos. Este mecanismo ya está disponible en IPv4, pero no está muy extendido por una limitación técnica. Bueno, en este caso lo que nos va a aportar la movilidad es que aquel usuario terminal que se mueva a otra zona de cobertura tiene capacidad de registrarse en lo que se llama el nodo del cual dependía e informar de cuál es su nueva ubicación. Y en función de eso, este nodo va a poder saber redirigir toda esa información que le está llegando de, por ejemplo, un servicio de vídeo, saber dirigirlo exactamente a donde se encuentra este usuario. Es decir, al final el usuario va a detectar que cambia de cobertura, pero no hay un corte de sus comunicaciones en base a la función de movilidad. ¿Pero qué problema tiene este modelo de movilidad? Pues el problema que tiene es que todo el tráfico siempre va a estar pasando por este nodo que se convierte en un cuello de botella. Es decir, todo el tráfico pasa por el nodo del cual originalmente dependía el dispositivo. La movilidad mejorada que nos permite IPv6 es que en IPv6 los equipos van a tener capacidad para que cuando haya una movilidad informar directamente al servidor IPv6 que le está atendiendo. De tal manera que el servidor IPv6 va a ser capaz de ofrecer a la aplicación que la aplicación de vídeo emplee como dirección IPv6 destino la que tenía el usuario originalmente, pero a través de las cabeceras extendidas de IPv6, que eso quien quiera luego lo puede ver con más detalle, a través de las cabeceras extendidas va a poder incluir la información que le ha dado el dispositivo de cuál es su ubicación. ¿Qué va a suponer esto? Pues va a suponer que por ejemplo, un servicio de vídeo bajo demanda que se estuviese dando en el AVE, a nivel IP seríamos capaces de permitir el roaming sin que ese roaming supusiese una carga sobre el nodo origen del cual dependía. Esto habla de una nueva gama de servicios de movilidad importante. Luego aquí me aparece una serie de datos sobre por qué, mucho más, IPv6 es más eficiente. Un aspecto importante es que la idea que hay detrás de desplegar IPv6 es un cambio completamente radical. A día de hoy, todas las redes de área local, nuestras redes están protegidas en cierta medida porque están dentro de un entorno privado, pero el IPv6 lo que va a plantear un nuevo modelo de comunicación extremo a extremo. Es decir, la idea es que cualquier dispositivo tenga una dirección IP pública. Eso va a facilitar la interacción con ese dispositivo, pero también supone un riesgo. Es decir, porque potencialmente va a poder estar accesible esa información para cualquier otro usuario de Internet. Eso es uno de los retos a la hora de abordar la implantación de IPv6. El hecho de que en el objetivo del futuro con IPv6, a priori, desde luego, el propio protocolo va a permitir que haya una comunicación extremo a extremo. Hay otro aspecto que simplifica el proceso de fragmentación, es decir, la necesidad de dividir la información cuando hay enlaces que tienen menor capacidad de tamaño. Aquí va a ser más sencilla porque la tienen que hacer los extremos de la comunicación y en IPv4 cualquier nodo intermedio, si no tiene capacidad para transmitir el paquete, se ve obligado a fragmentar. Y en el fondo hay más eficiencia porque en IPv4 las direcciones, como hemos visto, son de un tamaño de 32 bits. Y la cabecera sobre la cual se encapsula la información es de 20 bytes. Sin embargo, en IPv6 pasamos a multiplicar por 4 el tamaño dedicado al direccionamiento y sin embargo la cabecera solo se multiplica. Es decir, ha habido una reducción en aras de la eficiencia para ampliar la capacidad de direccionamiento, la capacidad de direccionamiento sin ampliar en exceso lo que es la cabecera que se añade a los datos que se quieren transmitir. Bueno, ¿qué es IPv6? Hemos visto un poco en qué momento lo encontramos en Internet. ¿Qué es IPv6 desde el punto de vista de lo que va a aportar de más direccionamiento, autoconfiguración, calidad de servicio, movilidad, más eficiencia? Pero desde un punto de vista práctico, ¿cómo va a afectar a los usuarios, cómo va a afectar a los distintos actores
que hay en Internet el despliegue de IPv6? Pues si simplificamos al máximo el número de actores de Internet, y hablamos de usuarios, operadores, siendo operador cualquier que está encargado en cualquier aquel que tiene como objetivo dotar, intercomunicar o administrar una red, y los proveedores de servicios, vemos que IPv6 nos va a afectar a todos: operadores, usuarios y proveedores de servicios. Y además lo va a hacer a varios niveles. Va a afectar al software, va a afectar al hardware, va a afectar a la seguridad y a otra serie de factores adicionales. Es decir, el software tiene que soportar IPv6 para poder emplear la comunicación sobre IPv6. El hardware va a tener que soportar ciertas operaciones que a día de hoy soportaba de IPv4, la va a tener que soportar también para que el paso IPv6 no sea solamente un tema de software y por lo tanto se siga pudiendo mantener el mismo nivel de eficiencia. La seguridad, los filtros, todas las políticas de seguridad tienen que ser revisadas teniendo en cuenta que va a desplegarse una nueva red IPv6. Pero no solamente la seguridad, sino los planes de direccionamiento de operadores y proveedores de servicios, la manera en que se distribuye ese direccionamiento, el routing, las configuraciones y las políticas de asignación de nombres, la base de datos. Va a alterar la configuración y el mantenimiento. En resumen, es un cambio que no se puede hacer de un día para otro. Estamos hablando que se prevé que en 2013 RIPE deja de suministrar a todos los operadores de direccionamiento público IPv4. Es decir, todos los operadores ahora mismo están desplegando, y de hecho Telefónica desde hace años, estrategias para implementar IPv6 y empezar a dar todos esos servicios, porque el cambio se tiene que producir de manera inmediata y tiene una afectación que va más allá de una simple actualización software. Es un cambio general dentro del funcionamiento de la red. A los usuarios lo que van a requerir para poder adaptarse a IPv6 es que su parte de software y de programas soporte IPv6. Afortunadamente, desde hace tiempo ya esto está planificado. Es decir, está planificado porque los distintos suministradores de sistemas operativos y de aplicaciones, en su mayoría, ya implementan el soporte IPv6. Por esta parte, en principio, debe ser algo relativamente transparente. Va a ser muy importante para que el impacto de los usuarios, para que a los usuarios no suponga una complejidad añadida importante el paso IPv6, el hecho de que los operadores y los proveedores de servicio implementen, tengan desplegado disponible servicios de DNS compatibles con IPv6 de tal manera que los usuarios puedan seguir haciendo referencia a sus nombres para acceder a los recursos. Y sobre todo, lo que van a percibir los usuarios de manera práctica, y vamos a ver dentro de poco, es que vamos a acceder a un mundo nuevo de servicios. Sobre todo van a impactarnos el área de servicios relacionados con el Internet de las cosas. Vamos a ver dentro de poco que vamos a ser capaces de consultar en tiempo real qué consumo llevamos de electricidad. Vamos a ver que los vehículos nos van a informar de su posición, de su velocidad. De hecho, hay algunos proyectos con aseguradoras donde si el usuario acepta que se implante un sistema que informe pues del modo de conducción en base a informar, se le permite reducir la prima de riesgo. ¿Hasta qué punto nos impacta la economía? Que en una charla de IPv6 hablamos de prima de riesgo. La prima de seguro. Va a haber un mundo nuevo de servicios. Es decir, esto va a transformar cómo interacciona la tecnología con los usuarios, y ese va a ser un aspecto muy importante en los próximos años. A los operadores y a cualquiera que da servicios de comunicaciones va a tener un impacto muy alto. Este es un cambio clave en la red, porque el reto es desplegar una red paralela. Es decir, IPv6 es una nueva red. Es una nueva red, hay que desplegar una red paralela, y el reto es desplegar esa red paralela, aunque sea en cierta medida a nivel lógico, en convivencia con IPv4. De hecho, se hace necesario pues que haya un análisis de qué soporte real hay de IPv6, es decir, no vale con que el fabricante diga yo soporto IPv6, ya ha habido varias experiencias donde los suministradores dicen que soportan IPv6, pero luego la realidad es que su soporte es bastante limitado y, por ejemplo,
curiosamente supone una bajada de rendimiento porque todo el soporte de IPv6 se basa en ciclos de CPU, en software, y parte de las funciones de conmutación que se hacían a nivel hardware con ASICs específicos se pierde al pasar IPv6. Eso no ocurre en la mayoría, pero la mayoría de fabricantes sí que tienen un soporte real de IPv6, pero de luego hace falta un análisis de este tipo quien quiera desplegar IPv6 en su red de comunicaciones. Es necesario revisar los criterios de diseño, es necesario revisar la seguridad porque cambian los grupos de direccionamiento y cambia el funcionamiento por los temas de autoconfiguración y algunos aspectos más que están fuera del ámbito de esta charla de IPv6. Hay que adaptar los servicios a los criterios que plantea IPv6 de las comunicaciones extremo a extremo, y de hecho va a haber una afectación en todos los equipos que procesan tráfico a nivel de red. Esto en un operador son los routers, que son los encaminadores, los nodos que conectan las distintas redes, tanto los nodos o routers que hay en domicilio del cliente, como todos los routers que hay en las redes, los agregadores. Va a afectar a los elementos de seguridad, firewall, detectores de intrusiones, en general a todos los servicios que interactúan a nivel IP. Y va a impactar no solamente a los elementos tecnológicos, sino también a los procesos y los sistemas en los cuales se apoya la configuración de las redes y la explotación y el mantenimiento de las mismas. Esto para que se vea que no es una cosa que se puede improvisar y que realmente requiere empezar a trabajar en ello. De igual manera, a los proveedores de servicio, siendo especial relevancia aquí en la parte del soporte de que aquellos servicios del tipo que sea que ofrecen a nivel software soporten IPv6. Y de hecho aquí está el reto, y Telefónica también entra ya dentro de proveedores de servicio, de ser capaz de desarrollar, ahora que va a haber un despliegue y una disponibilidad de una red IPv6, de desarrollar aplicaciones más allá de todo el entorno del Internet de las cosas, del machine to machine, que exploten las capacidades de IPv6. Una breve resumen de cómo se va a desplegar IPv6, sobre todo en el entorno de operadores. ¿Qué hay hasta ahora? ¿Qué había hasta IPv6 como norma? Nace hace ya muchos años. Lo que es nuevo es la necesidad de implantarlo y de, por lo tanto, enfrentarle a las condiciones reales de Internet. Pues hasta ahora la mayoría de proveedores daban un servicio de conexión básica de IPv6, basado en lo que en redes de comunicaciones, la red de datos, se llaman túneles. Túnel, luego veremos que es un túnel que difiere mucho de lo que sería para un ingeniero de caminos un túnel, que es un túnel en el entorno de la red de datos, donde hay varios tipos de túneles y durante estos 10 años desde que apareció IPv6 han ido ya, con esta parte ya vamos a dar paso a la segunda parte de preguntas. Los túneles han ido a hacer distintas estrategias de túneles para dar soporte básico de IPv6. Y yo voy a contar los que realmente se usan. O sea, que los que realmente están disponibles, de luego están disponibles por lo menos en lo que yo conozco bien, que es la red telefónica. Están los túneles, hay túneles estáticos, automáticos, y aquí un acrónimo que ha ya contado Javier y que es muy importante en las redes de los operadores, que es el MPLS, el Multi-Protocol Label Switching. Una tecnología de conmutación de etiquetas que aporta mucho valor a los operadores y que también va a ser otra tecnología que va a permitir establecer estos túneles. Pero el objetivo es ir a un soporte completo de IPv6 y eso se va a hacer en función de disponer de una red dual, crear una nueva red IPv6 y facilitar el internetworking, es decir, la colaboración entre usuarios de IPv4 y usuarios de IPv6. Esto es un túnel. A quien no lo haya visto nunca seguramente le sorprende, un túnel en la red de datos. Y hay muchas veces que hay muchas cosas que se han solucionado a través de establecer túneles. ¿Cuál es el concepto de túnel? Pues el concepto de túnel, que es como se han empezado a dar servicios de conexión IPv6 en muchos operadores, es: hay una sede, una red, puede ser un edificio que quiere tener, que habilita IP versión 6 y quiere tener una conexión con el entorno público de IPv6. Y en ese momento el operador solo tiene una red que funciona en IP versión 4. Bueno, pues el túnel consiste en habilitar un proceso de comunicación de tal manera que aquellos datos de aplicación que se van a enviar desde esa sede, esta es la información a nivel de transporte, bueno, pues esta sede va a enviar los datos de aplicación encapsulados en un nivel de transporte que está fuera del ámbito de esta charla,
y le va a aportar su dirección IPv6 origen y va a direccionarlo a una determinada dirección destino IPv6. Bueno, pues esa información de IPv6 se encapsula en una información, se le encapsula añadiendo datos de IPv4 de tal manera que para todos los nodos que hay en esta red lo que se está transmitiendo es información de IPv4 y cuando llega a este nodo pasarela destino se elimina esta información de IPv4 y se acaba entregando el tráfico original en IPv6. Aquí aparece el proceso más resumido, es decir, tráfico IPv6 de una aplicación, se le añade parte de IPv4 que se acaba quitando en el otro extremo de la interconexión. Esto no es un modelo muy eficiente, pero sí que ha servido para dar conexiones básicas de IPv6 cuando, por ejemplo, hace unos años yo recuerdo que uno de los primeros clientes que solicitó IPv6 a Telefónica fue El Mundo. Desde hace mucho tiempo el periódico El Mundo tiene una versión en IPv6 y fue uno de los primeros que planteaba de qué manera podía tener sus servicios visibles a través de IPv6. Ya son muchos, de hecho a día de hoy si nos planteamos toda esta charla teórica, ¿quién está funcionando IPv6? Pues todos los grandes servidores de internet, Google, YouTube, Yahoo, están ya disponibles en IPv6, es decir, ya tienen sus servicios disponibles en IPv6, sobre todo porque en el entorno de Japón y Corea, en Asia Pacífico, China e India, ya hay muchos operadores que ya solo dan conexiones de IPv6. Es decir, el uso de IPv6 es muy importante. De hecho, lo que se ve y lo que pasa con el patrón de uso de Internet es que, aunque imaginemos que solamente hay una pequeña parte de servidores que estén en IPv6, la mayoría de nuestro tráfico de usuarios se restringe a una serie de servidores concretos. Es decir, la mayoría de usuarios, aunque hay mucha información en Internet, la mayoría consumimos información de proveedores clave como son todos los periódicos online, todo lo que son servicios de vídeo como YouTube, es decir, es restringido el número, con lo cual, aunque un usuario esté en IPv6, si un usuario pasa a IPv6, la mayor parte de su tráfico va a ir hacia servidores que ya soportan IPv6, es decir, el cambio de un usuario a IPv6 va a hacer que ya todo el tráfico, o el 90% del tráfico que consuma, sea IPv6. Multiprotocol Level Switching, a quien no esté familiarizado en este entorno, es una tecnología que a los operadores nos gusta mucho. Es una tecnología que a los operadores le aporta mucho valor, porque básicamente es un problema el hecho de que en una red de datos los paquetes vayan saltando nodo a nodo y nunca sepa exactamente, o sea muy complicado saber por dónde van los paquetes, porque eso dificulta la planificación, o sea, dificulta prever qué enlaces van a estar saturados, de qué manera voy a crecer. Multiprotocol Level Switching es una tecnología que se basa en incluir unas etiquetas que en el fondo lo que nos va a crear es una especie de circuito. Luego lo vemos. Bueno, pues mediante esta tecnología de incluir una etiqueta que es el Multiprotocol Level Switching, es una manera muy directa y muy eficiente de transportar IPv6. De hecho, esto es uno de los servicios que están ya desplegando muchos operadores para dar conexiones de IPv6 entre sus clientes. Aquí si tenemos, por ejemplo, un servidor que quiere tener conectividad o visibilidad en el entorno IPv6, una alternativa es que el PE es el Provider Edge, es el equipo de borde de la red del operador que soporta IPv4 y MPLS. Lo que va a hacer es ese tráfico de IPv6 añadirle información de MPLS y que desde el punto de vista de la red sea como tráfico MPLS. No va a ser tráfico IPv6, sino va a ser tráfico MPLS que puede acabar derivando correctamente al destino que corresponda, o al nodo que conecta con la parte pública de Internet de IPv6, o a otro cliente que tenga direccionamiento público de IPv6. Y de hecho esta va a ser la tecnología favorita en caso de que se quiera plantear de qué manera una serie de sedes privadas, por ejemplo, imaginemos que los distintos campus universitarios de las universidades se quieren interconectar a través de IPv6, es un entorno privado de IPv6, y los operadores en ese momento todavía no tienen desplegado un soporte completo de IPv6. Pues una de las mejores estrategias es encapsular la información de IPv6 en MPLS, imponiéndole una serie de etiquetas para saber, primero, a qué equipo de frontera tienen que derivar el tráfico y dentro de ese equipo de frontera saber a qué cliente en concreto pertenecen, ¿vale? De hecho, es como se etiqueta el tráfico en MPLS. Igual esto es un aspecto muy específico de
del tráfico dentro de la red de operadores, pero que conozcáis que es una de las estrategias que se está llevando para establecer conectividad entre islas IPv6. Pero ¿cómo va a ser la red de los operadores con la implantación de IPv6? Pues van a ser unas redes duales, es decir, se van a implementar lo que se denomina dual stack, es decir, los nodos, los routers, se le va a habilitar simultáneamente IPv4 y IPv6 para que de un punto de vista lógico sea como si hubiese dos nodos totalmente distintos. De hecho, lo que se va a hacer es crear una nueva red paralela. Los operadores van a tener su red IPv4 que funciona con las reglas IPv4 y va a tener otra red paralela que va a funcionar con las reglas de IPv6. Físicamente, o lo que es la cacharrería, los nodos van a ser los mismos. Lo que se va a activar es la capacidad de que procesen tanto tráfico IPv4 pero IPv6. Pero desde un punto de vista de entender cómo funciona la red va a ser como crear una red paralela. Eso es Dual Stack. Y la pregunta es, si creo dos redes paralelas, ¿cómo logro la convivencia entre usuarios y servicios que están IPv4 y nuevos usuarios que les tengo que asignar direccionamiento IPv6 porque ya no tengo disponible? Esa es la pregunta, es decir, porque en el crecimiento ya se espera y se sabe que no va a pasar todo de IPv4 a IPv6, sino que se van a empezar a incorporar nuevos usuarios en IPv6. Pues esta pasarela para la intercomunicación, para intercomunicar esas dos redes paralelas que se crean, podemos hablar de que hay dos estrategias predominantes, de las cuales la opción 1, digámoslo así, es incorporar una serie de elementos en las redes que lo que hacen es transformar la información de IPv6, transformarla y pasarla a IPv4. Eso es lo que se llama el Address Translation, el NAT 6.4, pero esto tiene problemas de compatibilidad, básicamente porque los campos de los dos protocolos son distintos y de hecho no funcionan correctamente. ¿Y cuál va a ser? Y con esto ya concluyo la charla de hoy. El modelo que mayoritariamente van a implementar los operadores y con el cual va a crecer Internet en el futuro. Por lo menos va a empezar a crecer Internet. Pues en nuestra casa nos van a asignar a cada nuevo usuario, cuando no haya disponible más direccionamiento público, nos van a asignar una dirección IPv6 pública y una dirección IPv4 privada. Es decir, una dirección IPv4 con la cual no podemos tener visibilidad de Internet. ¿Y cómo van a funcionar los servicios? Pues bueno, pues cuando el usuario quiera acceder a un servicio que esté disponible en IPv6, pues va a acceder directamente a través del entorno de IPv6 del operador. Y va a acceder y va a consumir el servicio y todo esto va a ser tráfico en IPv6. Pero ¿qué va a ocurrir cuando quiera acceder a un servicio que todavía no esté disponible en IP versión 4? Bueno, pues en ese caso se va a habilitar unos elementos intermedios que son unos nodos especiales que se llaman Carrier Grade NAT, es decir, traslación a nivel de operador, que se van a encargar de convertir ese direccionamiento privado en direccionamiento público. De una manera eficiente, de una manera que no afecte a los servicios de los operadores y que de una manera eficiente, de tal manera que no afecte a las aplicaciones de estos usuarios. De tal manera que el futuro más inmediato para ver IPv6 de manera práctica a los usuarios va a ser este que estamos hablando, de tal manera que aquellos nuevos usuarios tengan direccionamiento público IPv6 y privado IPv4 con elementos que hagan la traducción entre privado y público, porque este es un mecanismo que ya está muy estudiado, funciona y sabemos que se puede confiar en él para darle servicio a los usuarios. Y con esto planteo ya para una primera aproximación, yo creo que ha sido bastante información, ¿verdad, Javier? Ha sido bastante información de qué es IPv6, es decir, qué cosas nos aporta IPv6, de más direccionamiento, más capacidad de tratar el tráfico, más movilidad y cuál va a ser el impacto que va a tener en los distintos actores que forman en Internet, que forman parte de Internet. Por esto, yo de verdad os quiero dar las gracias a todos, porque normalmente mi foro suele ser un foro tecnológico dentro de empresas, y agradeceros vuestra atención. Espero que por lo menos haya suscitado en vosotros la inquietud de saber que IPv6 va a ser algo que no es un futuro, sino que está cerca y que va a tener impacto en una primera instancia en cómo hacemos los servicios de hoy, pero que en un futuro nos va a abrir la puerta a nuevos servicios. Y a partir de aquí, descanso un momento, le doy pie a Javier
Y cualquier, si lo introduces tú... Pues, quiero agradecer la exposición de Daniel. Os puedo asegurar que ha tenido que hacer un esfuerzo para hacer asequible esto al público, porque la verdad que esta gente de telemática con las siglas y tales es un tema complicado, y la verdad es que lo hemos entendido, que era el objetivo, y la verdad es que hemos recibido la importancia que tiene este paso de IPv4 a IPv6. Bien, ahora es el momento para que hagáis las preguntas que estiméis oportunas. A mí me gustaría que os presentáis, que dijerais vuestro nombre y a qué entidad pertenecéis, pues por tener un poco de información, ya que pertenecemos a diferentes ámbitos. Entonces, cuando queráis, empezamos. Sí. Soy Constantino, mini empresario. Lo que acabas de decir lo interpreto como una venta marketingiana de un producto que se le ha ocurrido a una empresa telefónica la que sea, para ampliar, como si dijéramos, el campo de sus productos. En consecuencia, como utilitario, pregunto, si es que me puedes contestar, ¿qué costo a nivel mundial se le atribuye la implantación o implementación de ese IPv6? Es decir, ¿vamos a barrer todos los ordenadores que tenemos, que son millones, y vamos a tener que poner otros? ¿Vamos a tener que multiplicar por 2, 3, 4, 10 o 100 la factura que tenemos que pagar por Internet? Tanto a Telefónica como elemento físico de trámite del Internet, como al operador al cual le tenemos encargado la web, etcétera, etcétera. ¿Ese estudio se ha hecho o no se ha hecho? El impacto económico de IPv6, bueno, le comento varios puntos, yo creo que ha suscitado su pregunta. El primero, realmente IPv6 no es un estándar, es un protocolo que lleva desde el año 2000 definido por los organismos internacionales. O sea, lo que se plantea ahora es la necesidad de que todos los que estamos en Internet nos planteemos su implantación. El hecho relevante es que Internet a día de hoy tiene un volumen tan importante que cualquier cosa nueva que afecte a un elemento básico tiene mucho peso. Por lo tanto, no se puede decir que IPv6 vaya a ser un invento de ningún operador, sino que es una nueva tecnología que vamos a tener que adaptarnos todos. ¿Sobre qué coste nos va a llevar adaptarnos a esa tecnología? Pues principalmente es un coste, sobre todo, al que ofrece el servicio de comunicación. En principio nunca se ha planteado IPv6, porque sería una locura, hablando, como si vemos la cifra, de millones de usuarios, que a quien está funcionando a día de hoy con IPv4, con sus conexiones, le suponga un sobrecoste este modelo. Lo que se plantea es que para seguir dándole continuidad al negocio, es decir, para seguir pudiendo crecer el número de smartphones que se pueden conectar, para poder dar servicio a aquellas empresas que están ofreciendo nuevos servicios de conectividad de dispositivos y que piden la necesidad de dar conexión a un grupo de usuarios, a un volumen importante de nuevos elementos, para esos nuevos se va a habilitar este producto. Se va a habilitar no este producto, se va a habilitar esta tecnología. Lo que el usuario va a percibir, el usuario que tiene su factura no se va a ir incrementada per se, no tiene nada que ver esa factura con el hecho de que se implemente esta tecnología. Lo que va a ser esta tecnología nos va a dar la posibilidad de continuar el servicio de conexión tal como hay a día de hoy y poder dar pie a que se crezcan en servicios que vienen a futuro. Es decir, tenemos en cuenta, no conozco el detalle, pero no sé qué parque automovilístico puede salir cada año en Europa. Pero si en 2005 se le exige a los operadores, que se lo exige a los fabricantes primero. BMW hace poco salió una nota de que había estado trabajando con el sistema eCall para incorporar en sus coches una tarjeta SIM que permita la conexión. Pues si los operadores tienen que dar cabida ya no solamente a usuarios domésticos, grandes corporaciones, usuarios móviles, sino todo el parque automovilístico, necesitan tener una nueva tecnología. Y es ahí donde entra IPv6. Es decir,
por contestar a su pregunta, al usuario, el coste al usuario que está funcionando a día de hoy no debe suponer un coste adicional. Es decir, el servicio lo que va a permitir es que sigamos incorporando nuevos usuarios. El coste que tiene para implantar IPv6 para cualquier operador, evidentemente, es un coste que se tiene que amortizar con la posibilidad de seguir creciendo en volumen de usuarios sin la capacidad de ofrecer nuevos servicios. Con lo cual, ahí será donde estará el retorno de esa inversión que se está haciendo para desplegar IPv6. Es decir, seguramente, si esta charla se produce dentro de un par de años, cuando haya un marco que permita, igual que hace tiempo nos parecería impensable pues todo el tipo de servicios que hay o cómo se conectan los móviles a Internet, dentro de 2 años va a ser mucho más visible, o debe ser mucho más visible, el hecho de que se ha multiplicado los elementos que se conectan a Internet. Y de hecho, no sé si lo he sabido transmitir, pero también aquí hay una importante capacidad de crecimiento en cuanto a servicios y en cuanto a posibilidades. Capacidad de crecimiento que está luchando todo el mundo por capturar, y por lo tanto, en los tiempos que estamos, donde es complicado ver algún campo que no se plantee recortar, sino que se plantee crecer, desde luego, este parte tecnológico tiene recorrido y tiene crecimiento. Hola, bueno, me llamo Eduardo Gistau, soy responsable de infraestructuras y telecomunicaciones de la Mutua MAD, y bueno, nosotros llevamos un tiempo trabajando en el tema de IPv6, hace tiempo que compramos todo el equipamiento Dual Stack y tal, y bueno, como te he dicho antes, estamos intentando con vosotros y con ONO poder empezar ya conexiones IPv6, ¿no? A título personal, se me plantea el tema de los equipamientos en usuario, o sea, la curva, digamos que va a dar un cambio. Primero, ahora hay muy poca gente en IPv6 y mucha en IPv4. Va a llegar un momento que todos los nuevos usuarios van a tener que ser IPv6 con este nuevo sistema que hablabais, de con IPv4, o sea, montaréis routers, entiendo, Dual Stack, y hay una especie de revuelo en foros, sobre todo de RIPE, de que hay una serie, ya sabes que RIPE, todo el tema de NAT y IPv6, lo tiene totalmente vetado, vamos, es un sacrílego solo por plantearlo, ¿no?, como opción. Entonces, hay mucho revuelo con los temas de la conexión IPv4 por NAT. Hablan de dobles NAT, triples NAT en operadores, que eso no va a permitir el uso de peer-to-peer, de no sé qué. Bueno, está la gente allí montando un revuelo bastante importante. La pregunta: Telefónica, ¿qué estrategia plantea en el tema del NAT por el IPv4? Va a ser un NAT bastante... ¿Cómo se plantea que la gente tenga vía IPv4 visibilidad en la red? Temas de relay de anti-spam, todo ese tipo de cosas, porque claro, va a haber empresas que no van a querer cambiar su router en propiedad y van a tener que tener todos esos, no sé, va a haber mucho tema con lo de la IP pública. Esto ya, el tema de estrategia en IPv6 ya es un tema que ya se ha hecho público, es decir, si buscas, o sea, es decir, que lo que te puedo aportar aquí no es algo ya IT concreto, es decir, la estrategia telefónica para soportar o ser capaz de dar conexiones a usuarios en IPv4 y también en IPv6 y poder que ambos mundos interaccionen correctamente, es a través de lo que ese NAT 4.4 que habla a través de unos equipamientos que tiene la denominación de Carrier Grade NAT, es decir, ese nombre rimbombante es de NAT a nivel de operador. Una cosa hay que tener en cuenta: a día de hoy la navegación de los dispositivos móviles todo se hace ya por NAT. Es decir, que realmente el NAT en la navegación está presente, en la navegación de usuarios finales ya está presente, es decir, porque por el volumen ya existe experiencia. El modelo que supone, sobre todo el revuelo que hay en este revuelo de que se use NAT, la tecnología evoluciona de tal manera que permite establecer sistemas de traslación, es decir, de sistemas de traducción para convivir en algunos mundos que garanticen que las aplicaciones no se vean afectadas, por lo menos mínimamente. De hecho, la mayoría de aplicaciones per se, porque el NAT está presente a día de hoy en las redes que tenemos, todas las redes, sea cual sea el operador que tenemos, pues tenemos un equipo en domicilio de cliente y muchos dispositivos conectados, un PC, 2 portátiles, mi smartphone, y para que todos esos equipos salgan a internet, ahí ya a día de hoy se está aplicando NAT. Es decir, el NAT está ya presente en muchos usos domésticos
Y de hecho la mayoría de aplicaciones normalmente son compatibles con NAT. Es cierto que hay un grupo de aplicaciones donde esa traducción no les sienta bien, pero para eso ya los fabricantes ya han habilitado lo que se llaman Application Layer Gateway, es decir, equipamiento que tiene en cuenta esa aplicación en concreto que se sabe que tiene ese problema para hacer las adaptaciones que se necesiten. Ten en cuenta que técnicamente no hay otra alternativa, o sea, técnicamente hay necesidad de ir a usuario IPv6. ¿Por qué? Porque ya no te dan más. Es decir, si tú quieres crecer en parque de usuarios y no te suministran ese recurso básico que es IPv6, que es IPv4, pues tienes que ir a usuarios de IPv6. Entonces, no es que un operador se pueda plantear, yo no creo en el IPv6, no lo voy a desplegar. Está claro. Está claro que hay que ir ahí. Y está claro que hay que habilitar una pasarela. La que está más estable, la que la mayoría ya de operadores en los distintos foros está viendo como la que es más factible para que este despliegue no afecte a los usuarios, porque en el fondo ahora, y lo ponía en la diapositiva del principio, mandan los usuarios. Es decir, cuando un usuario no está contento, un usuario no sea de servicio adecuado, no hay crecimiento y no hay negocio. Entonces es clave para todos los operadores que pasan en IPv6 intentar minimizar el impacto. Y ese minimizar el impacto, la plataforma es esta que te digo, que hace un NAT, pero no lo puedes ver como el NAT que se hace en casa. Que ya ese NAT que se hace, digámoslo, a nivel doméstico, ya está salvado por la mayoría de aplicaciones que usamos. Pero es incluso aquellas pocas que no pueden, en principio, lo cual no quita que surja una incidencia. O sea, eso no estará, pero a los ingenieros nos pagarán por intentar minimizarla. Y ya termino. ¿Qué estimación tenéis de tiempo de transición de IPv6, de IPv4 a IPv6? A ojo, ya sé que esto de los tiempos es complicado, pero lo que sabemos es que tenemos que estar preparados para desplegar ya IPv6. Es decir, ¿por qué? Porque el organismo que nos suministra, que es RIPE, ha anunciado que se le acaban. Entonces, si no estuviésemos ya preparados, habría un problema. O sea, un problema operativo, un problema de lo que llaman aparecen los foros como business continuity, continuidad del negocio. O sea, habría un problema. Entonces, en cuanto a preparación, ese es el punto. En cuanto a la expectativa que hay, se espera que inicialmente, como dices tú, la curva sea que haya pocos usuarios de IPv6 con respecto a IPv4. ¿Pero qué se espera? Que esos pocos usuarios de IPv6 consuman casi todo su tráfico en IPv6. ¿Por qué? Porque el uso que hacen esos usuarios de Internet, esos servidores que proveen esos contenidos, en su mayoría están ya preparados para soportar IPv6, sobre todo el entorno internacional principalmente. En su mayoría aquellos servicios internacionales están ya preparados para IPv6. Entonces la expectativa es pocos usuarios de IPv6, pero consumiendo casi el 90% de su tráfico en IPv6. Y llegará un punto de ruptura donde habrá que hacer, el problema sea para aquellos que estén en IPv4. Porque lo que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista operativo, no es muy eficiente tener dos redes paralelas. El objetivo, una vez que se va a IPv6, va a ser pasar todo IPv6. Eso tardará un tiempo porque son muchos millones de usuarios y llevará su tiempo. Pero esta es una carrera que se ha empezado, que se tiene que estar preparado ya para meterte, porque es inmediato el anuncio que hay, aunque ha habido en estos últimos meses. ¿Qué ocurre? Pues aunque viene Pepito Grillo avisando que se ha acabado, que a nivel internacional ya no hay más, pues es cierto que cuando se pone a trabajar en ello, dices, ostras, esto no es solamente un cambio de equipo, esto me afecta a muchas otras cosas. En los últimos días se ha habilitado la posibilidad entre los organismos, en los últimos meses se ha habilitado la posibilidad entre los organismos regionales de transferirse bloques de direccionamiento IPv4 que estaban libres. Es decir, África, el organismo de África, tenía todavía relativamente bastante direccionamiento, no mucho, pero bastante, y se ha habilitado lo que antes era un pecado plantear que un registro suministrase a otro. Pues la necesidad, es decir, el paradigma de decir, tengo que ir a IPv6, pero IPv6 es un cambio tecnológico importante, ha hecho que ese mecanismo haga, con lo cual va a haber ahí un juego de tiempo, pero la necesidad es inminente. Soy Ricardo Gallego, yo trabajo en una empresa, hacemos soluciones de informática y comunicaciones para empresas. Entonces, asumiendo la necesidad de implantar IPv6,
digamos, yo veo que es una necesidad más de operador que de cliente. Y explico la pregunta. El tema viene porque si somos capaces, o el operador es capaz de hacer convivir en la red de forma lógica, digamos, los dos protocolos, porque eso sí que lo has comentado, si yo tengo un acceso a Internet en una empresa, un único acceso físico, si el equipo que hace el enrutamiento tiene esa capacidad, digamos, no necesito ningún cambio a nivel interno. Es decir, que la necesidad es más del operador y dado que una pyme o una empresa contrata el servicio al operador, ya me pondrá el equipamiento o me dirá o me identificará qué equipamiento necesito para hacer para, digamos, utilizar esa convivencia. Es decir, para que yo internamente, manteniendo mi direccionamiento en IP versión 4, pues sea capaz de coexistir con la red en IP versión 4 o versión 6. La parte de dispositivos móviles es otra historia, por supuesto, pero pensando en la parte fija, digamos, de conectividad de lo que es la LAN de la empresa, ¿estoy en lo cierto? Te comento. O sea, el objetivo, cuando se plantea convivencia, se plantea siempre convivencia de los nuevos usuarios en IPv6 que puedan interaccionar con los servicios en IPv4. Pero en principio no va a haber una convivencia, o sea, aquellos usuarios que están en IPv4 van a quedar fuera de los servicios del IPv6, o sea, porque nadie lo está planteando así. Ahora mismo es cierto que el despliegue de IPv6, sobre todo aquí en España, en cierta medida, curiosamente, es incipiente, o sea, cuando realmente va a suponer un cambio importante. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo el ámbito local de las empresas cada vez está más difuminado. Ya hay en Japón y en Corea muchos tipos, en el entorno de Asia-Pacífico, muchos tipos de servicios o servidores que ya solo funcionan en IPv6, pues porque su necesidad de volumen de conexiones, de tráfico de juegos online, lo hace necesario. Desde luego, lo que sí que planteas es aquella empresa que está trabajando en IPv4, en principio se le va a seguir dando, por supuesto, soporte de conexión IPv4 y durante mucho tiempo va a tener ningún impacto de funcionamiento. Pero, ¿qué ocurre? Que la necesidad de seguir creciendo y tener posiblemente otros usuarios de esa empresa que ya estén funcionando en IPv6, siempre va a ser más directo, más eficiente el hecho de que te comuniques dentro del mismo protocolo. Porque, aunque se minimice el impacto, hay ciertos temas que no pueden, hay ciertos temas de identificación de usuarios, de servicios de movilidad, que no vas a poder ofrecer si no estás en este nuevo protocolo. Es decir, que a corto, digámoslo así, a corto, aquellas empresas que no se planteen sus servicios en Internet como unos servicios globales, en principio van a tener una necesidad menos inmediata de pasar a IPv6. Pero el problema que se está viendo es que cuando se decide que se tiene que pasar IPv6, hay que hacer una revisión de muchos temas. O sea, es decir, el que ofrece servicios tiene que revisar sus procedimientos de seguridad, sus políticas de configuración, son varios aspectos. El objetivo debería ser que, desde luego, todo el mundo en este momento, o por lo menos desde mi visión técnica, no entrando en que evidentemente, yo trabajo en Telefónica, pero en este momento, desde el punto de vista de ingeniería, yo creo que es responsabilidad de toda la personal técnico que trabaja en tecnología de información, por lo menos evaluar el impacto que tiene implementar este nuevo protocolo. Porque IPv6 está ya presente en los equipos terminales de usuario, es decir, todos esos equipos terminales de usuario que se han comprado de Windows 7, los equipos Mac, los servidores Linux, ya están preparados para IPv6. La parte que falta es la parte de comunicaciones. Es decir, en cuanto empiece a abrirse esa parte, existe la posibilidad de incorporar a todo ese entorno al entorno IPv6. No sé si he contestado tu pregunta, pero la idea, yo creo que el paso IPv6, desde luego un paso que necesitan dar los operadores o cualquier empresa que dé servicios de conectividad. Es muy importante tener la presencia en IPv6 cuando estás hablando de entornos internacionales, y el hecho de que la adopción
la adopción, ten en cuenta, se vería muy paralizada si el equipamiento actual que tienen los usuarios no estuviese preparado para soportar IPv6, pero esa condición sí que está sobre la mesa, con lo cual, al menos, parece bastante razonable plantear que haya que hacer análisis, auditoría del impacto de IPv6 a la hora de plantear cualquier tipo de servicio sobre Internet. ¿Qué relación puede haber con el propietario de un dominio.com? ¿De qué manera le puede incidir el tema? Los propietarios de un dominio.com, pues el propietario de un dominio.com, la clave de los dominios, el objetivo de tener un dominio es tener un nombre identificativo que se te pueda, para que los usuarios puedan conectarse a ese dominio, haya una relación entre ese dominio y cuál es la dirección IP que le da servicio. Mientras los servidores estén exclusivamente en IPv4, en principio no va a hacer ningún cambio de dominio. No va a haber que actuar sobre ese dominio, pero en cuanto ese servicio se empiece a prestar sobre IPv6, entonces sí que habrá que actuar sobre ese nombre de dominio para que se resuelva en IPv6 y para que todos aquellos aspectos que están relacionados con el tema de resolución de nombres, por ejemplo, el tema del control del spam, ¿no? Los que estáis... uno de los mecanismos que hay para identificar si un tráfico es spam o no es spam es hacer lo que se llama una resolución inversa. Y eso se basa en un servidor de dominio. Ahí también se tendría que actuar, pero en principio, hasta que el servidor no se pase a IPv6, no hace falta tocar. No hace falta tocar. ¿Y qué relación puede haber con el llamarse Aldanas del hosting en el que tienes el dominio actual, cuando dices, he elegido otro hosting que me da mejores servicios que el tuyo, y la clave de paso y acceso, es decir, del cambio, se la guardan y te dicen que es que no está el encargado? Ahí ya no te... No sé si es que me has hablado en IPv6, pero no te... Es así de sencillo, ¿no? Es que, bueno, vamos al tema, ¿no? Cuando uno tiene un nombre en Internet y ese nombre ha tenido cierto nombre, está claro que ha habido personas que han intentado hacerse con ese nombre. Suplantación de dominio. Entonces, el tema está en que dices, bueno, he elegido el cambio de hosting. Este señor me da otros servicios, me lo da más barato, más rápido y con mejores condiciones. ¿De acuerdo? Entonces va uno al primitivo y le dice, oiga, yo necesito que me dé usted unas claves que me está pidiendo el nuevo... Una UZCODE. Y me las tiene usted que dar porque es la manera de poder hacer el cambio técnicamente. Y estos señores me están diciendo que sí, que me la dan, pero llevan dándomela un mes. ¿Tiene algo que ver eso con...? No. Vale. Eso es un registro de nombres. Tú has registrado un nombre. Un nombre.com, pero que es un nombre.com. Entonces, el que te conoce por .com no te conoce por .es ni por .net. Y eso es una situación concreta, pero que no tiene que ver con... No tiene nada que ver. O sea, el hecho de desplegar IPv6 no supone ninguna restricción a la hora de transferir dominios.com. De acuerdo. Eso es un tema concreto de cómo se está transfiriendo el dominio en el caso que plantea. Mi nombre es José Merino, soy comercial de entidades financieras de Telefónica. Bueno, muchos ya me conocen aquí. Y yo, Daniel, o sea, del tema de la presentación tenía dos bueno, uno no es una cuestión, uno es más una reflexión, más que una cuestión. A ver cómo lo digo. La parte, o sea, IPv6, yo por ejemplo recuerdo, estando incluso estudiando la carrera, ya ver los primeros artículos de las típicas revistas de redes de comunicaciones del año 95, o sea, más o menos, incluso a lo mejor antes, pero bueno, que yo recuerde. O sea, estamos hablando de hace ya 17 años, 18. Con esto quiero decir que IPv6 es algo que, vamos, que ya se lleva una serie de años trabajando, estudiando y parece ser que ha llegado ya la hora de implantarlo. Yo no sé hasta qué punto va a ser lo definitivo, pero si se va a utilizar luego para tanto dispositivo a nivel doméstico y demás, no me extrañaría nada que dentro de 20 años saliera un IPv8 o un IP, no sé cómo lo llamarán, pero seguro que también se agotará, seguramente. Ahora te contesto. Esa es una reflexión, ¿vale? Y
Y una pregunta que sí te quería hacer un poco por desconocimiento mío, una de las ventajas de IPv6 hablabas de la autoconfiguración. ¿Esa es la evolución de lo que nosotros en nuestro entorno hace unos años conocíamos como el autodescubrimiento? ¿O no tiene nada que ver? En cierta medida. O sea, el autodescubrimiento tiene que pasar por la autoconfiguración, pero no es realmente es una pieza que es una parte del proceso que ya tienes resuelta con IPv6. 99, o sea, IPv6 se define en el año 96, aparece la primera norma, el 96, 99, tengo aquí la referencia. Sí. 99, Yo he dicho 95, no, quizás 96. Sí. No, en el 99. En 1999 que es cuando se aparece la versión 6, porque ya en 19, si vemos la foto histórica, no sé por estar la foto histórica no está bien. La foto histórica plantea que la década de los 90 es la década de la explosión de Internet, y ahí ya se prevé que va a haber un problema si ese crecimiento exponencial se continúa y hay que plantearse un nuevo protocolo. Es decir, IPv6 lleva tiempo definido como protocolo. Pero ¿qué es el cambio ahora? Ahora es el momento en el cual se tiene que empezar a desplegar IPv6. Hasta ahora se había estudiado las capacidades de IPv6 o el impacto de manera muy teórica. ¿Qué ocurre? Que el reto que tiene IPv6 es emplearse en una red de 2.000 millones de usuarios. Y eso cambia mucho las cosas. De hecho, aunque IPv6 lleva desde el 99 como protocolo, las últimas normas sobre cómo usar cierta información de IPv6 es relativamente reciente. ¿Por qué? Porque en su definición se dejó abierta, es decir, IPv6 se planteó más direcciones y más funcionalidades y más posibilidad de habilitar funcionalidades, dejando su definición para el futuro. En un caso es el de la etiqueta, hay una información adicional a cabecera de IPv6 que es el flow label, la etiqueta de flujo. ¿Qué se hace con la etiqueta de flujo? Eso en el 99 no se definió qué se hacía. Recientemente se ha dado la recomendación, que van a empezar a implantar los fabricantes, de usar esa etiqueta de flujo para a nivel de red, tener cierta información de qué aplicación se está cursando y, por ejemplo, aunque yo cifre a nivel de aplicación, poder hacer ese reparto de carga que había. Pero hay incluso otros usos que están todavía por acabar de concretar, que es usar esa información adicional para proveer una seguridad adicional que evite problemas de suplantación en la red. Con lo cual, la respuesta a tu pregunta, yo la plantearía, a tu cuestión, la plantearía la primera parte, te diría, lleva mucho tiempo, pero una cosa es estar definido a modo teórico y otra cosa es desplegarlo ante 2.000 millones de usuarios y ante un volumen tan grande de usos como hay a día de hoy. Y en segundo lugar, aunque esté definida en su origen desde hace tiempo, esa definición de ese protocolo y esta serie de protocolos asociados no ha acabado, es decir, está en curso. Con lo cual, a cada vez hay más demanda en acabar de concretar esos usos porque en el fondo no dejan de ser servicios que se habilitan a partir de IPv6. Y sobre si habrá un IPv8, pues creo que tengo que reformar la transparencia que hablaba sobre el volumen de direccionamiento. Es que estamos hablando, Pepe, Sí. de 6.000 billones Sí. por milímetro cuadrado. Es decir, parece impensable que lleguemos a ese volumen de éxito. Pero luego, si llegamos y alguien logra hacerlo Una décima de euro, hombre, una décima de euro. con una décima de euro de dirección, Para- imagínate el para negocio que hay. telefónica, ¿no? De hecho, como anécdota, contaré que hace poco la corporación hace un año o un año y medio, 2 años, la corporación Microsoft pagó muchos miles de millones por el direccionamiento IPv4 que dejaba libre la quiebra de Northern Network. O sea, el fabricante canadiense Northern Network quebró y tenía un rango asignada que Microsoft fue a subasta, es decir, que el direccionamiento IPv4 ahora es un recurso, es decir, un recurso que cuesta conseguirlo y que se paga. Entonces el planteamiento IPv6 ha sido de dar tantas como para llegar a un punto donde a nivel por lo menos cuantitativo parezca que no va a haber un posible agotamiento. Y ya por último, perdona Luis, y ya acabo. Solamente quería también comentar que para nada lo que ha sido la exposición me ha parecido una presentación marketingiana, muchísimo menos.
en parte también lo digo porque como yo soy comercial de Telefónica, a lo mejor soy parte interesada, ¿no? Pero le puedo, sobre todo por la primera persona que ha hablado, le puedo garantizar que no se trata de un producto telefónico. Se trata, lo que pasa es que Daniela quizás no lo ha dicho, no lo ha querido decir tan claro. A mi modo de ver, se trata de una evolución igual que se ha pasado de la señal analógica a digital en la televisión. Pues eso es un fracaso total. Sí, pues pasamos todos a la época de la televisión analógica en blanco y negro y viviremos más felices seguramente. O sea, que esto es para ahora ya, ¿no? Lo del IP6 es para ahora. El IP6 es para... ¿Y para rato? ¿Cuánto es? Bien, vamos a ir terminando. Yo sí que puedo decir que Daniel ha sido exquisito en su exposición, en el sentido que nos ha hecho una exposición tecnológica, para nada ha hecho una exposición marketingiana en absoluto, y que esto es un acontecimiento que viene impuesto por la situación de que nos hemos quedado sin campo, bueno, que digamos ya no caben más personas en el mismo campo, y que estoy seguro que los operadores, cuando se le abren las puertas al campo, de modo propio van a querer precisamente tener más personas. Te voy a hacer una corrección, si me permites. Esto es como el agua. Es una cosa necesaria. Cada día somos más. ¿Cuál es la solución si el agua siempre es la misma, que es el 0,8% de la que conocemos en el planeta? Es una cosa que no tiene solución. Lo que tiene solución es corregir el empleo. Porque la mayoría de los que están haciendo uso, no digo todos, por favor, pero la mayoría de los que están haciendo uso de estos sistemas lo están empleando para hacer chorras, hablando en plata. Y sí, lo que sí que está es un veneno permanente, tanto de tecnología como de obsolescencia, etcétera, etcétera, para que funcionen otros sectores de la economía que para nada tienen que ver con las comunicaciones. El uso de las tecnologías disponibles, eso... No, es que llore el niño y el que va en el avión escuche cómo llora su niño, tiene su valor. Pero es que hay un lenguaje y hay otro lenguaje, que es el de la gente, del usuario, que está viendo que no conduce a nada. Muy bien, pues... Es el... No se puede demonizar la herramienta por el uso que hagamos de ella. Eso es lo que yo Me quería parece decir. que me he quitado las palabras. Sí, eso es lo que yo quería haber dicho. Muchas gracias. Perdón, bueno, Daniel, si quieres... No, si hay alguna última pregunta, pero ya la última. Bueno, sí, era un poco... Bueno, soy Luis de Ibercaja, estamos en el Departamento de Comunicaciones, y era incidir un poco en los plazos desde el punto de vista de la empresa. Y me explico. Nosotros tenemos direccionamiento IPv4 independiente de operadores suficiente, incluso lo que estáis exponiendo vendible. Y nuestras necesidades es dar servicio a un público, pues todos sabemos qué es, la clientela. Entonces, ahora mismo el problema lo tendríamos si nuestra clientela estuviera, entiendo, en la zona Asia-Pacífico, ¿no? Estamos dando un problema, entre comillas, tendríamos que intentar migrar nuestro direccionamiento IPv4 para hacerlo compatible con IPv6. El tema que nos va a empujar a las empresas, entiendo, va a ser la necesidad de que ese servicio se vea a nuestros clientes. Nuestros clientes están detrás de vosotros, los operadores. La pregunta es, ¿tenemos un plazo en el que el problema que ahora tenemos en Japón lo empecemos a tener aquí en España, siendo que somos una empresa de carácter nacional, ¿no? Hombre, aunque sea muy caro, te comento, la gente viaja, se conecta de los sitios más variopintos, y cuando el usuario, igual hay algún usuario de caja en Japón, pues allí se conectará con IPv6, pero evidentemente la situación en cuanto a la adopción de IPv6 es que debe ser inmediata. O sea, debe ser inmediata porque RIPE no va a dar nuevas direcciones, se prevé en este año. Ha habido un pequeño margen por el tema de la transferencia con respecto al organismo regional de África. ¿Qué ocurre? Que los operadores están haciendo frente cada vez a más conexiones de usuarios de terminales smartphone, es decir, aunque todos nos resentimos por la crisis, pero el crecimiento de conexiones móviles es muy importante, o sea, es decir, muy importante. Todos aquellos usuarios que acceden a todo, también podemos considerar como susceptibles de uso de IPv6 los usuarios móviles. Los usuarios móviles, que ese parque seguramente sea uno de los que más crezca, pues sí que sus conexiones van a estar en IPv6, entonces probablemente
el hecho de plantearse IPv6, teniendo en cuenta todo el cambio que es, porque los que vosotros lo conocéis de primera mano, toda la base que sustenta el protocolo de Internet, el hecho de que cambie, es un tema que hay que analizarlo con cierto tiempo. Y va a estar presente pues, lo que se prevé de manera inmediata. O sea, lo que he entendido un poco es que nos solucionáis el problema. Ahora si un usuario le asignáis una dirección IPv6 y tiene que conectarse contra nuestro servidor IPv4, parece como que el problema nos lo vais a resolver vosotros. El problema lo tienen que resolver los operadores para que haya compatibilidad. Lo único que, desde luego, que va a haber una comunicación, la manera natural de funcionar y de prepararse va a ser trabajar siempre en el mismo protocolo, porque eso sí que minimiza cualquier problema y siempre es susceptible de que haya algún tipo de aplicación propietaria, que haya algún tipo de manipulación, es decir, cuando hay una conversión siempre hay riesgo de un problema. Pues podemos, si acaso, continuar fuera y muchas gracias por el... Bueno,